Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el
días para todos, bendecido tiempo, bendecida mañana, pero más bendecida la vida que tiene la oportunidad una vez más que el corazón esté latiendo, porque ese corazón indica que todavía el propósito, el llamado y el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros está en ese proceso continuo y maravilloso de ser forjados cada día a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es lo que el Padre de cada uno de nosotros quiere. Ese Padre eterno, maravilloso, precioso, que nos da todos los días la oportunidad, como la oportunidad de esta mañana, de escuchar el mensaje que Él tiene preparado para todos aquellos que tenemos sed y hambre de justicia, porque de ellos, dice el Señor, será el reino de los cielos. Entonces, por eso estamos en esta mañana aquí, bendecido tiempo y bendecidos todos los que apartan el tiempo para poder escuchar la palabra del Señor, porque esa es la necesidad que tenemos para que siempre los cielos abiertos estén sobre nosotros. Padre, gracias en esta mañana tan especial y tan maravillosa. Primero que todo por tener un Padre tan precioso y maravilloso como tú, que nos has amado con amor eterno, Señor, y por eso todos los días extiendes tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Por eso no hemos sido consumidos, porque tú esperas cada día de nosotros un corazón dispuesto, un corazón de acuerdo al corazón de Dios y un corazón que permanezca, Señor, en ti. Y permanecer en ti es obedecer tu santísima palabra, porque esa es tu voluntad para todo lo que tú has creado, Señor, en el universo entero. Hoy estamos aquí para adorarte. Hoy estamos aquí, Padre, para darte toda la gloria y la honra al único que la merece, al excelso y al infinito, al eterno y al poderoso, el cual, Señor, nos rendimos ante ti y ante tu adorada y gloriosa y perfecta voluntad, para que cada día tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro santificador, cada día haga realidad esa palabra en nuestro corazón y seamos santificados por ella. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Es un tiempo muy bendecido el que nos permite el Señor estar todavía con los pies en la tierra, pero un corazón que ya está en el cielo, que es la vida eterna, el cual todos los días es conocer al enviado, al Hijo de Dios, a Jesucristo, a nuestro Salvador, Libertador, al Dios poderoso y eterno, que tiene sobre nosotros tanto propósito, tanto llamado y tanto diseño de lo que Él quiere en cada uno de nosotros, sus hijos, y de todos aquellos que se vayan insertando cada día al cuerpo de Cristo, que se inserte verdaderamente al plan de salvación que Él tiene en todos y en cada uno de nosotros, porque Él lo dice claramente, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad para poder llegar a ese plan perfecto de salvación. Entonces, en esta mañana estamos viendo ese tema tan precioso que nos dio Decídete. ¿Y por qué nos mostró de una vez 3 personajes que están basados en la palabra, están escritos en la palabra, pero que nunca más se habló de ellos, pero indica que cada personaje de esos está representando la decisión que yo tome por el Señor? El primero, guiado por emociones, buscando solamente los beneficios que tenía y que quería ver y que quería recibir de aquel hombre que él veía que hacía tantas maravillas. El segundo personaje es el que simplemente le dijo: espéreme que se muera mi padre, o sea, el tiempo todavía no es para ti, el tiempo lo necesito yo y tal vez después, no sabemos qué pasó, porque el tiempo nunca es de nosotros sino del Señor, y esa es la oportunidad de un llamado. Y el tercero, esperando que se despida de sus familiares, o sea, primero estaba, y es la manera de ser, de mostrar que era la prioridad todavía lo que estaba viviendo, más no lo que le esperaba en un plan perfecto en el cual el Señor Dios Todopoderoso le estaba invitando. Entonces vemos que en cada uno de esos nosotros tenemos bastante que mejorar, bastante que poder hacer introspección de la palabra a nuestro ser, y que solo el Espíritu de Dios lo puede hacer, para que nosotros cada día veamos que hay un propósito, hay un llamado y hay un diseño, que el Señor lo tiene establecido, nuestro Dios y Padre, eternamente y para siempre, y que cada día aquella persona que se decida por Él le va a mostrar ese plan, le va a mostrar ese diseño y le va a mostrar ese propósito para que su vida camine bajo cielos abiertos, porque hemos tenido muchísimo malentendido que son cielos abiertos, y cielos abiertos no es sino solamente para aquel que ha aceptado el llamado de Dios. El llamado de Dios en su Hijo Jesucristo, el llamado de Dios en la llenura de su Santo Espíritu, que es el Maestro por excelencia, que nos va a guiar todos los días hacia la vida eterna. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que necesita el Señor de cada uno de nosotros, o qué necesitamos nosotros
de lo que Dios demanda de nuestra vida. Y es un corazón dispuesto para Dios. Lo único que nuestro Dios y Padre quiere es un corazón dispuesto para Él, un corazón que decida por Él, un corazón que muera por Él con tal de recibir la revelación de su perfecta voluntad que está aquí grabada en su palabra, para que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos cada uno de nosotros. No es como nos parece, ni es lo que nosotros a veces creemos, y también muy mal enfocados por la religión, pero no el Dios que nos da la Biblia, el Dios eterno, el Dios maravilloso. Por eso Él dice, escudriñen las Escrituras porque ellas son las únicas que dan testimonio de mí. ¿Testimonio de quién? De la vida eterna, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es lo que nos toca prepararnos todos los días aquí, porque no sabemos en qué momento tenemos que partir, y al trono celestial vamos todos en el momento que nos llame a su presencia, buenos, malos, regulares, convencidos, no convencidos, simpatizantes, no simpatizantes, pero allá ante el trono del Señor vamos a dar el testimonio de lo que hicimos aquí en la tierra, y será solo lo que el Señor decida en nosotros, pero tú lo decides desde acá. Entonces, un corazón dispuesto para Dios. Vamos a ver un enfoque muy especial de lo que es el diseño que Dios tiene sobre los hombres, y no el que nosotros nos hemos inventado, el que nosotros hemos creído, o el que nos han dicho tal vez por tradición y por costumbre, pero no realmente como el Señor quiere en nuestras vidas. Por eso arrancó este año con Decídete. Decídete a qué, al llamado, al propósito y al diseño que yo tengo contigo. Entonces, vamos a ver esto tan especial en un ejemplo que nos da Él de vida, de un llamamiento tan especial, de un diseño y de un propósito que tenía en un hombre que Él escogió, porque ya lo tenía reservado y apartado eternamente, porque antes de nacer, cada uno de nosotros, Él ya tiene un destino profético en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ver en el primer libro de Samuel 16, del 11 al 13, estos versículos, pero léete todo el capítulo 16 del primer libro de Samuel, para que ahí específicamente tú entiendas lo que hoy nos está hablando el Señor, de lo que es un llamado, del que acepta el llamado. El llamado se acepta y empieza a mostrar el propósito por un diseño especial que tiene en cada vida. Por eso cada día, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y el proceso tuyo no es el proceso del otro, ni el proceso del otro es el tuyo o va a ser el de los demás. No, el Señor es totalmente específico y concreto con cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver en el primer libro de Samuel, del 11 al 13, 16 del 11 al 13, donde dice: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, o el Eterno dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor, el Espíritu del Eterno, el Espíritu de Yahvé, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Estaba cumpliendo un propósito del cual el Señor ya tenía un destino, un diseño y un llamado para alguien tan especial, de acuerdo a su corazón y de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces, por eso se llama un corazón dispuesto para Dios, porque David siempre tuvo un corazón dispuesto al llamado. Él nunca puso peros, ni demoras, ni espérese, ni mañana. Por eso se llama Decídete. Y empieza a mostrarnos este enfoque tan bello de un ejemplo maravilloso, de una historia que es aplicada a nuestra vida todos los días, para saber qué hemos hecho hasta el día de hoy en el convencimiento que tenemos del llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Por eso en una parte del Evangelio dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos, pero el original dice muchos los llamados, pero pocos los que se han dejado llamar. No porque Él no llame a todas las personas, porque toda la creación de Dios tiene un destino profético, de acuerdo a lo que se diseñó desde toda una eternidad. Y por eso cada vez escudriñamos más las Escrituras, porque ahí está el testimonio real de quién es el Señor, quién es Dios, quién es el Eterno. Entonces, vamos a aprender de este tema cuando yo me decido cómo Dios obrará para vivir con cielos abiertos. Solo el que acepta el llamado perfecto de Dios tiene cielos abiertos. Nosotros hemos confundido esa palabra
y creíamos que era que todo el mundo iba a vivir bajo cielos abiertos. No, yo siempre les he dicho que en el Señor hay reglamentos, hay condiciones y hay parámetros que solamente se cumplen de acuerdo al propósito estricto de su palabra. Entonces a veces nos inventamos tantas cosas y uno cree que es que todo el mundo va a vivir bajo cielos abiertos. Hoy se nos va a caer una vez más el velo para entender cuántas cosas el Dios de la religión y no el Dios de la palabra nos ha llevado a unos a confundirnos, y a veces creemos que sí estamos cumpliendo el llamado cuando estamos lejos de él. Entonces vamos a aprender de este tema cuando yo me decido cómo Dios opera para vivir con cielos abiertos. Como muchas veces la respuesta de Dios va a llegar enfocada es de acuerdo al propósito. A veces las respuestas que esperamos de nosotros no son las que queremos, son las que están enfocadas en la voluntad del Padre de acuerdo al propósito que tiene en nuestras vidas. Entonces la respuesta va a llegar muchas veces enfocada de acuerdo a su propósito que Él determinó sobre mi vida, la respuesta que llega. Por eso muchas respuestas seguramente no van a llegar, pero las respuestas que llegan es porque Él tiene un propósito determinado para que lleguen a tu vida y a la vida mía. Está enfocada de acuerdo a su propósito que Él determinó para tu vida y para mi vida. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, y no de acuerdo a tu deseo, porque a veces nuestro deseo se desenfoca y puede estar muy en desacuerdo con la voluntad del Señor. Tu deseo se puede estar desenfocando en la voluntad de Dios. Y por eso, cuando estamos en desacuerdo con la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor siempre es buena, es agradable y es perfecta. Eso lo dice en Romanos 12:2, cuando dice: apártense de todo, cambien su manera de pensar, cambien su manera, porque así cambiará su manera de vivir, porque es que lo que tú estás deseando no está de acuerdo a mi propósito ni a mi voluntad, mientras tú no cambies lo que estás creyendo que estás haciendo bien. Entonces, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2. Vamos en este pasaje a aprender cómo Dios opera. A veces tenemos el Dios de los milagros, que es el Dios bombero, el Dios que necesito y ya, o sea, todo lo que tú necesitas, pero nunca te has entregado de corazón al llamado, ni al destino profético, ni al diseño de Dios para tu vida. Por eso creemos que como que esto es general. Sí, Dios es universal, pero Dios es personal. Entonces, vamos a ver en este pasaje, aprender cómo Dios opera, cómo Dios trae cielos abiertos y qué es sobre tu vida su favor manifiesto sobre ti. Eso lo vamos a entender. Por eso a veces siempre la persona, ¿por qué es tan bendecida y yo no? Porque hay algo que está operando de acuerdo a la voluntad de Dios, que se mueve más en esa persona porque está de acuerdo al propósito, está de acuerdo al llamado, está de acuerdo al diseño, está como el corazón de David, de acuerdo a lo que Dios decida. Por eso en la intimidad uno siempre tiene que buscar el rostro del Señor, porque Él es el único que puede hacer perfecto el camino. Entonces encomiendo a ti, Señor, mi camino, porque solo tú lo haces perfecto. Y empieza uno a limpiarse de tanta basura que nos hemos metido mentalmente y racionalmente, que no va de acuerdo a los parámetros de Dios. El justo solo vive por fe en lo que ya está escrito. La fe es el mismo Cristo hecha realidad, su palabra en nuestro corazón, y solo Él la da. Entonces, el favor manifiesto sobre ti de su gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Ni tú ni yo merecemos nada de lo que hemos recibido por gracia y misericordia, porque no somos dignos. El único digno es Él, el único digno y maravilloso es el Señor, Dios eterno, pero ha hecho ese favor y esa gracia porque ya lo hizo por ti y por mí en la cruz. Entonces es beneficio meritorio de justicia, porque ya lo hizo una vez, de pagar por ti y por mí los pecados que una vez nos apartaban de Dios. Entonces su gracia, su regalo manifestada sobre ti. Todos los recursos del cielo están disponibles para que tú puedas operar en ellos y puedas moverte en el poder del Espíritu Santo. Todos los recursos están en el cielo para que tú te puedas mover de acuerdo a lo que el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo, opera en cada uno de nosotros. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Entonces vemos exactamente cómo opera Dios, cómo muchas veces lo que queremos no nos lo va a dar, porque se puede perder el propósito en nuestra vida porque no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso lo vamos a entender muy claro. Por eso hay oraciones que muchas veces murieron y se quedaron esperando que se les resolviera, y aquí nos lo va a decir más adelante. Y no es porque no tengas fe, no es porque no ores, no es porque no te metas con él, es que hay destinos
propósitos específicos, y lo repito, muchas veces la respuesta de Dios va a llegar enfocada de acuerdo a su propósito que Él determinó para tu vida, y no de acuerdo a tu deseo, porque a veces nuestro deseo se desenfoca y puede estar en mucho desacuerdo o en desacuerdo a la voluntad del Señor, porque la voluntad de Él es buena, perfecta, y hay que descubrirla todos los días. Ese es el primer punto. El segundo, en este pasaje de la historia de David, vemos cómo se movió el Dios poderoso en la vida de él. Es un ejemplo de lo que tenemos que aplicar en nosotros, cómo fue su llamado y cómo él lo aceptó, cómo había un diseño y cómo había un propósito. Por eso David siempre anduvo con cielos abiertos en las guerras, en las situaciones, en todo lo que le tocó atravesar, pero siempre estuvo de acuerdo al diseño que Dios desde toda una eternidad tenía sobre él. Eso casi yo creo que nadie lo sabíamos, ni siquiera yo. En este pasaje de la historia de David vemos cómo se movió el Dios poderoso en la vida de él. Y en un gran ejemplo, y lo aplicamos a nosotros, lo que sucedió en aquel tiempo, y paso a paso, como Dios lo movió en la vida de, paso a paso, cómo Dios se movió en la vida de David. Y es un gran ejemplo a nuestra vida hoy para entender con más claridad cómo actúa Dios de acuerdo al llamado, al propósito y al diseño, en cada uno de nosotros y personalmente. La salvación es única, es eterna y es universal, pero cada cual es tratado personalmente por el Señor, porque cada uno tenemos diferentes maneras de ser y de actuar y de vivir. Entonces eso hay que aprender. Por eso es muy delicado cuando tú le dices a alguna persona, es que no tiene fe. No, es que eso nadie lo puede decir, porque nadie más conoce el corazón del hombre sino solo Dios, y cómo Dios está actuando en ese corazón para llevarlo a dimensiones de propósito, llamado y destino y diseño. Por eso muchas veces erramos, hermanos, en conceptos, en palabras y en opiniones por desconocer la palabra de Dios. Por eso es tan delicado lo que sale en nuestra boca para las demás personas. Entonces, cómo se movió la vida de David, y es un gran ejemplo a nuestra vida hoy para entender con más claridad cómo obra el Dios eterno. Que quizá estamos esperando lo que no va a llegar. A veces esperamos cosas que seguramente no van a llegar porque no están en el plan, ni en el diseño, ni en el propósito de Dios. Porque no estamos en la sintonía de Dios para que podamos tener cielos abiertos. Mira tan importante que es estar en la sintonía de Dios permanentemente. Lo único que a veces a uno le perturba es que religiosamente uno cree estar cumpliendo bajo parámetros, bajo paradigmas, bajo hábitos, costumbres religiosas, y estamos lejos realmente de lo que Dios quiere. Por eso nos pone un ejemplo como David. Entonces dice que a veces nuestra vida es un ejemplo para nuestra vida hoy, para entender un poco con la claridad cómo actúa Dios. Que quizá estamos esperando lo que no va a llegar, porque no estamos en la sintonía de Dios para que podamos tener cielos abiertos. Cielos abiertos es todo el beneficio absoluto y total de nuestro Padre Celestial, realmente de lo que Él quiere en cada uno de la vida de sus hijos, así como lo hizo con David. Por eso es un ejemplo y aplicable en nuestra vida. Porque eso es lo que Dios ha dispuesto en su propósito para operar en tu vida. Nunca le pidas a Dios lo que Él no ha visto para ti, porque nunca te va a llegar. Por eso muchas veces uno se sale de órbita, no cree, se desilusiona, se retira, y resulta que si no está en el propósito de Dios, uno puede morir ahí. Porque eso es lo que Dios ha dispuesto en su propósito para operar en tu vida. Nunca le pidas a Dios lo que Él no ha provisto para ti, porque nunca te va a llegar, o nunca va a llegar, nunca. Por eso hay que recibir el llamado y conocer el propósito. Yo tengo que recibir el llamado y tengo que conocer cuál es el propósito. Eso no te lo revela sino mi Padre que está en los cielos. Por eso a Pedro le digo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenía un destino ya ese hombre. Tenía todo lo que tenía preparado para Pedro, aún en medio de su carácter indómito. Pero Dios tenía propósito de él, para hoy hablar del hombre que nadie ha hecho lo que él hizo, como fue andar sobre las aguas.
Todas esas cosas son maravillosas, pero era Pedro. Entonces, nunca le pidas a Dios lo que Él no ha visto para ti, porque nunca va a llegar. Por eso hay que recibir el llamado y conocer el propósito. Es algo que uno tiene que enfocarse todos los días en el Señor. ¿Qué es llamado? Uno dice, pero ¿cuál llamado? Mire el llamado. El llamado es pertenecer a Cristo y participar en su obra de redención o la obra redentora en el mundo. ¿Qué es llamado? Es pertenecer a Cristo y participar en su obra redentora en todo el mundo. Todo el mundo está creado por Dios, pero todo el mundo no ha recibido la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces uno tiene que empezar a saber que el llamado es pertenecer a Cristo y participar en su obra redentora en el mundo. Ese es el llamado, y el llamado está para toda la creación entera. Que uno lo haya recibido, lo haya entendido en el Espíritu, es el privilegio más grande de la vida. Eso no lo entiende todo el mundo. Todo el mundo cree en Dios, pero no cree en la redención de Cristo. ¿Qué es el propósito? El propósito es el mensaje de Dios tal como se revela en su palabra, que incluye su voluntad expresa para la tierra y la humanidad. Repito, propósito. Es el mensaje de Dios tal como se revela en su palabra, que incluye su voluntad expresa para la tierra y la voluntad y su voluntad. Ese es el llamado y propósito. ¿Cuánto lo tendremos de estar verdaderamente recibiendo ese mensaje de la palabra que se revela al corazón de aquellos que hemos recibido el llamado? ¿Para qué? Para que su voluntad expresa yo la esté viviendo y tenga cielos abiertos, hermano. Y la voluntad expresa del Señor en la humanidad no es que tú te sepas la palabra al pie de la letra y de memoria, porque eso lo puede hacer cualquier persona, sino que esa verdad a ti te esté haciendo realmente lo que la voluntad del Padre quiere en tu vida, y los cielos abiertos estarán sobre ti en las pruebas, en las dificultades, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la muerte, porque Él ya la venció en la cruz y eso está vencido. Eso está vencido, por eso uno tiene que creer en esa obra redentora. Entonces, esos son temas profundos que yo apenas les extracto como un poquito para que lo podamos entender. Porque esto nos hará vivir no solo para lo que servimos, sino para lo que fuimos diseñados. Puede que tú estés sirviendo muy bien, pero hay un diseño específico que yo lo debo descubrir porque yo quiero vivir bajo cielos abiertos. Y ahora vamos a ver qué es diseño. Y cuando vivimos para lo que fuimos diseñados, caminamos en su propósito y allí todo está determinado para que podamos avanzar y entonces veremos cielos abiertos. Repito, cuando nosotros entendemos el llamado, que es pertenecer a Cristo y participar en su obra redentora en el mundo, tú fuiste excluido, sacado y ya fuiste apartado, ya recibiste ese llamado, porque estás viviendo la redención de Cristo, perdón de pecados, arrepentimiento, vida eterna todos los días. Y el propósito es que el mensaje de Dios, después de haber sido llamado, esté revelado por su palabra, incluye su voluntad expresa. Aquí no hay concepto, ni conocimiento, ni nada, sino su voluntad expresa que la revela al que ha recibido el llamado. Expresa sobre la tierra y sobre toda la humanidad. Porque esto nos hará vivir no solo para lo que servimos, sino para lo que fuimos diseñados. Cuando vivimos para lo que fuimos diseñados, caminamos en su propósito y allí todo está determinado ya para que podamos avanzar en él, entonces nosotros veremos cielos abiertos. Entonces llamado, propósito, y ahora vamos a ver qué es el diseño. No solo para lo que sirvo, sino para lo que yo fui diseñado. Para lo que fui diseño. Él quiere que crezcamos espiritualmente y hagamos a un lado los pensamientos comunes, adquiridos aquí en la tierra. Por eso el apóstol repite, cambien su manera de pensar, porque es la única manera de vivir. ¿Cuál? De vivir ¿qué? Llamado, propósito y diseño. Entonces, diseño. Él quiere que crezcamos espiritualmente, porque el Señor quiere que nosotros, nuestro Padre quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el diseño del Padre sobre nosotros. Por eso no podemos vivir con los pensamientos del mundo, ni los pensamientos que dejó tu tradición, ni que dejó tu familia, ni que dejó todo lo que quedó atrás, sino hoy es el diseño de poder crecer espiritualmente y hacer a un lado los pensamientos comunes
adquiridos aquí. Debemos hacer crecer nuestra fe y confiar plenamente en Dios. Entonces tenemos llamado, propósito y diseño. Son 3 palabras que tú debes aprenderlas, yo creo que de memoria, y trabajar con ellas todos los días. Porque ese fue lo que el Señor hizo en David, y por eso nos deja esa historia grabada en su palabra, para que hoy también yo sepa si realmente yo acepté ese llamado o es porque me toca. La tercera, entonces la primera, supimos realmente qué es lo que es recibir, lo que es realmente el deseo de nuestro Padre, el propósito del cual cada uno fuimos, y muchas veces nuestro deseo no está de acuerdo al propósito de Dios, por eso muchas cosas no se van a ver. El segundo nos habla verdaderamente qué es lo que el Señor quiere en una historia tan bella como la de David, en el cual él aceptó el llamado, el propósito y el diseño. Nos habló de esos 3 temas tan importantes. Y la tercera, la palabra cielos abiertos, que la hemos interpretado también, entonces habla quién se decide. El que se decide va a estar de acuerdo a lo que el Señor quiere, en el diseño y en el propósito que nos dio, y trabajar en eso perfectamente, en esa voluntad revelada. Vamos a tener siempre cielos abiertos. ¿Qué es cielos abiertos? Toda la bendición total, absoluta de Dios nuestro Padre, aún en medio de lo que pasamos, que no quiere decir que te va a eximir del sufrimiento, no, el sufrimiento va con la vida, con propósito, llamado y diseño, eso va siempre con nosotros, pero pues cada vez eso nos va a llevar a crecer más espiritualmente, hasta ser semejanza del Hijo de Dios, que eso es lo que cada día el Espíritu Santo hará en nosotros, porque con las fuerzas nuestras es imposible. Tercero, hemos entendido la palabra cielos abiertos de muy mala forma, que era tener todo lo que pedimos, enriquecernos, el ministerio de la prosperidad. Es que hoy ser cristiano es estar enriquecido, es tener casa, es tener varias mansiones, es tener dinero en el exterior, es caminar sobre las nubes. No, hermano, eso no es el cielos abiertos. Por eso empezó a dar este tema al que se decide, y vamos a entenderlo en el espíritu que es. Entonces, la palabra cielos abiertos la hemos interpretado muy mal. Creemos que es cómo Dios me tiene que tener viviendo aquí lindísimo en la faz de la tierra sin que nada me pase, y que todo lo que yo haga, y ya me responda, amén, sí, así te lo daré. No, eso no son cielos abiertos. Vamos a quitarnos ese engaño y esa mentira que nos han dado a veces de muy buena intención, pero que no es el enfoque de Dios. A veces solo dinero, o que Dios nos va a cambiar el carro, nos va a cambiar la casa, necesitamos todas estas cosas, la beca, la vida de mis hijos al exterior, lo mejor que me puede dar la tierra. Muchas veces no es eso, porque es que el Señor, lo material, es lo que llama la palabra añadidura, y Él es muy claro en el Evangelio cuando dice: ustedes no se preocupen por lo que han de comer, ni de vestir, ni por el mañana, porque de esa manera es lo que piensan los paganos. Ustedes, como hijos míos, siempre tendrán todo lo que necesiten, que es la añadidura, pero primero hay que cumplir su llamado, recibirlo, ver el propósito que tiene en mi vida. Estoy diseñado para cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar, y empiezo a vivir los cielos abiertos, que es su voluntad totalmente hecha realidad en mi vida. Por eso hay muchas personas, hermanos, que se quedaron en la añadidura y no en el propósito que Dios quiere que crezcamos espiritualmente, y por eso muchos se desilusionan en ese camino que es bastante angosto y bastante estrecha la puerta. Por eso muy pocos entran ahí, porque no entienden en el espíritu la dimensión de lo que es un propósito del Padre en nuestra vida. Por eso nos pone un ejemplo tan grande como es David. Entonces, ¿qué es lo que la palabra habla? Añadidura. Y la gente busca al Señor por la añadidura, más no por la esencia de lo que Él debe ser en nuestra vida. Quizás unas cosas puedan llegar y otras no. Cuando hablamos de cielos abiertos, hablamos de la bondad de Dios manifestada en aquellos que entienden su propósito, para que su propósito divino se cumpla en nosotros. Acuérdate, esos son cielos abiertos, aquel que ha entendido en el Espíritu y Dios se lo ha revelado cuál es el propósito. Propósito es el mensaje de Dios tal como se revela en su palabra, que incluye su voluntad expresa para toda la tierra y toda la humanidad. Mientras no haya ese propósito de descubrir la revelación de su palabra a mi vida, estamos caminando por camino equivocado. Entonces repite el Señor: a los que hemos entendido su propósito, para que su propósito divino se cumpla en nosotros. Mi palabra es perfecta, y los que permanecen en mí, yo permanezco en ellos. ¿Qué significa? Permanecer es obedecerme tal como yo mando, no de otra manera. Tanto ritual que se hace sin cambiar el corazón, que nada nos sirve.
todos entonces, ¿qué es el cielo abierto? Todos los recursos de los cielos estarán a tu favor, pero están limitados por la palabra propósito. O sea, si tú cumples mi palabra, el propósito mío se cumple. Porque mi propósito es que mi revelación, la revelación de mi palabra, que la mandé sobre toda la humanidad, tú seas uno, que estás recibiendo la palabra en revelación de mi espíritu y tú la estás poniendo en práctica, y nos pone de ejemplo a David. Entonces recibimos la palabra, tomamos un ritual más, recibimos lo que la reciben a tiempo, cuando el Señor la da, la escucho cuando pueda. Eso, si me queda tiempo, yo la recibo. ¿Qué propósito te estás moviendo tú? Si no le pones importancia a tu Señor, Él tampoco te pone importancia a ti. ¿Pero para qué? Si el que tiene hambre y sed de Él todos los días de justicia, dicen que de Él será el reino de los cielos. Estamos tan mal enfocados a veces, estamos tan ritualizados con el paradigma de una religión que nos dejó tan marcados, que mira al Señor cómo viene a quitar y a quitar y a quitar conceptos erráticos que tenemos de hace mucho tiempo en nuestra vida. Entonces, todos los recursos que son cielos, cuando hemos entendido el propósito, ¿qué hace Él? Todos los recursos de los cielos estarán a tu favor, pero están limitados por la palabra propósito. Es decir, no te va a llegar más ni menos, sino lo que ha sido determinado para ti, para que el propósito de Dios se cumpla. Esto es muy profundo porque realmente caminamos y queríamos que cielos abiertos era para todo el mundo. No, eso no es para todo el mundo. Vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, que les digo que se lo lean todo porque es espectacular, que es lo que está dándonos el ejemplo hoy el Señor. Cómo Dios inquieta a Samuel para que vaya a orar por el próximo rey. Samuel estaba llorando porque Dios había desechado, no a Saúl, sino al reinado de Saúl. Entonces, lo amaba tanto, veía ese llamado tan grande, profético, bendecido, y realmente pues que Saúl lo había perdido. Y él no lloraba por Saúl, lloraba porque había perdido el rey Saúl, ese reinado tan especial. Eso está en el primer libro de Samuel 15:35, para que lo leas. Saúl no hizo las cosas a la manera de Dios y no tuvo el carácter de permanecer en el llamado. Y se dejó llevar por lo que el pueblo decía y no fue obediente a lo que Dios había determinado que él hiciera. Es decir, Saúl tenía un propósito que no lo cumplió, no lo entendió y no lo vivió. ¿No estaremos en lo mismo? Y a veces le alegamos al Señor y a veces nos ponemos hasta deseosos de no seguir más con Él, como Saúl. Ni lo entendió, ni lo vivió, ni lo cumplió. Por eso lloraba tanto Samuel. Dios desechó su reinado y se lo dio a alguien que tenía que era exactamente de acuerdo al corazón que Dios quería. Por eso lo desechó. Dice, no llores más por él, porque así ya mucho tiempo yo lo deseché. Dios nos guarde de eso. Que no sepa uno ni siquiera para dónde va, ni por qué está con el Señor, ni por qué recibe la palabra, ni por qué atiende a las clases, ni por qué obedece lo que Él nos manda. Por favor. Dios desechó su reinado y se lo dio a alguien que tenía y que era exactamente de acuerdo a su corazón. Primero, nadie conocía a David. Segundo, había sido equipado por el mismo Dios y fue llamado y entendió el llamado y lo recibió. Él no le refutó, nada, sino simplemente, ¿por qué? Porque él allá cuidando las ovejas, él era un adorador por excelencia y hacía grande y valerosamente y valientemente el plan que Dios tenía sobre él, y lo empezó por lo natural. Por eso en una carta a los Corintios, una de las cartas dice que empezamos por lo natural para llegar a lo sobrenatural. Jamás te van a llevar a lo sobrenatural mientras tú no empieces por lo natural, por lo que Él te dio aquí en la tierra. Por eso no podemos vivir volando, con los pies en la tierra pero el corazón en el cielo, entendiendo mi llamado, entendiendo el propósito y entendiendo el diseño. Y en ese camino tendré cielos abiertos, que es todo lo que recursos y todo lo que Dios quiere dar sobre mi vida. Entonces, David entendió el llamado, David fue llamado, entendió el llamado y lo recibió. Todo lo contrario a Saúl. Cuando lo iban a ungir a Saúl, ¿el que hace? Se esconde, le da miedo y no quería ser rey. Pero al fin y al cabo fue empoderado y fue rey. David fue preparado por Dios cuidando ovejas.
Cuando uno le es fiel al Señor en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Todo se va cumpliendo en la palabra. Eso es lo que Dios necesita, lo que David hacía. Reveló su carácter y le diseñó, y él diseñó lo que Dios tenía para él, el Padre Eterno. Cuando Samuel unge a David, así como cuidaba ovejas, así Dios lo necesitaba para cuidar a su pueblo. Jamás el Señor te va a poner en preeminencia, ni te va a ir ascendiendo espiritualmente cuando en lo poco tú no has sido fiel. Porque eso es el propósito de Dios. Por eso cuando en lo natural Él es excelente, estás mostrando parte de lo que Dios va a sacar de tu vida. Por eso cualquier cosa uno tiene que responderle al Señor en excelencia. En excelencia. Porque en lo poco se conoce a la persona y en lo mucho el Señor lo va a poner. Entonces, por eso cuando en lo natural tú eres excelente, estás mostrando parte de lo que Dios va a sacar de tu vida. Cuando el Señor Jesús iba a formar su equipo de los 12, fue a buscar a Pedro, que en ese momento se llamaba Simón, en donde se encontraba Simón trabajando en la barca, en la pesca. Por eso el Señor se le manifiesta en donde él estaba trabajando, en lo que estaba laborando, en lo que estaba siendo responsable con lo que el Señor le había entregado en lo natural. Eso es importante. Estaba trabajando en su herramienta de trabajo. Allí Dios, el Señor Jesús, le muestra un milagro y le da gran cantidad de peces y llena su barca. Pues cuando toda la noche la pasan pescando, Lucas capítulo 5, y no pescaron nada, y es cuando se aparece y le dice, echa la red. Dijo, pero ¿cómo? Si toda la noche pescando, no puede. Pero en tu palabra yo haré caso. O sea, el propósito, hizo caso. Era el llamado que tenía. Dijo, ya no serás llamado. Cuando él ve que sale ese milagro, ahora dice el Señor que Simón ve ese milagro, que la barca se le llena. Dice, ahora le dice el Señor, ahora serás pescador de hombres. En lo natural fue fiel, mostró el milagro el Señor. Dijo, me hombre me sirve después. Ya no para peces, ya no para lo natural, sino voy a empezarlo a ascender en lo sobrenatural. Entonces, ahora dice el Señor, ahora serás pescador de hombres. Lucas 5, del 1 al 11, que les recomiendo se lo lean todo, que es un llamado. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso es importante. El Señor llama a aquel que está generalmente ocupado, que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho yo te pondré. Si tú eres fiel en lo poco, tus finanzas en lo mucho te pondrán. Si eres fiel en lo que te entregó, así sea como sea, en mucho te pondrá, porque en el Señor Él trabaja de esa manera. Entonces quítate el Dios de la religión y de las buenas obras, creyendo que así te ganas el cielo. El llamado de Dios va muy de la mano con lo que Él desea hacer. Y te da pasión por lo que haces y por lo que Él va a hacer en tu vida. Sin pasión no hay nada, hermano. Nada. Eso que por obligación, y es que me toca, y es que me mandaron, y es que no, así no sirves para Dios. Por Dios hay que tener pasión, y pasión por lo que Él nos entrega. Porque eso es lo que agrada el corazón del Padre. Entonces fíjate que es decisión, por qué se decidió, porque nos muestra el corazón de David, y porque hay un llamado, un propósito y un diseño. Entonces, en el primer libro de Samuel 16:13 vemos cómo Samuel unge a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, vino sobre David. Si antes tenía la fuerza natural, ¿cómo sería ahora ungido, que peleaba contra el oso y el león y los acababa? Por eso cuando recibió la unción del Espíritu de Dios se le presentó semejante gigante, y él dijo, pero si pude matar al oso y al león, ¿cómo no voy a matar? Tenía ya la unción y el poder del cielo. O sea, de lo natural lo llevó a lo sobrenatural. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora con el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo sobre él, lo primero que hace David, que es acepta el llamado. ¿Cuántas disculpas tenemos, hermanos preciosos? No más para el llamado que Dios nos está haciendo de arrepentimiento, de cambiar tu vida y de seguir un destino que ya te lo marcó desde toda una eternidad, y no porque él no haya querido, sino porque a uno no se le da la bendita voluntad de hacerlo, y es de rendirse. Lo primero que hace David, que es acepta el llamado, no vaciló, no dijo ahora voy, y no se quedó perdiendo el tiempo, como muchos, y se quedan en una idea y en una idea, y solo hablan del diablo y solo de la liberación, y que el espíritu y que la inmundicia. Dios no te mandó a hablar de eso. Él ya venció a Satanás en la cruz, y entre más unción tenga, aunque te ataque, nunca podrá contigo.
Libérate de esa mente que a veces está cautiva de tanto conocimiento y concepto humano, religioso y perverso que de nada nos sirve. Entonces, y no toma su ocupación para aceptar el llamado. Es que estoy tan ocupado, espérenme un tiempo, como los que nos habló los 3 personajes anteriores. Mire toda la secuela que Dios está dando en esta revelación tan preciosa. Por eso él vivió con cielos abiertos, porque nunca opuso resistencia al llamado, y de cuidar ovejas pasó a gobernar y pasó a estar en el palacio. Sirvió para lo que nació, sirvió para lo que nació. De cuidar ovejas, de lo natural, lo llevó a lo sobrenatural y lo eligió para lo que nació, sirvió para lo que fue. El Señor le dio un destino desde antes de nacer. Pero pasó 40 años en el desierto cuidando cuidando las ovejas, y ahí estuvo hasta que el Señor lo llamó, y por eso le dijo a Isaí, su papá: llámenlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga él acá, porque había un propósito de un llamado en el Señor. Entonces a veces estamos tan llenos de conocimiento, o aprendiéndose la palabra de memoria, y repita, y proclame, y profese, y usted se lo merece, y es que una cantidad de cosas que tenemos que ir quitando. Por eso el diseño es quitar esos pensamientos carnales y humanos que no te dejan ascender a los estrados celestiales. Es importante todo esto. Por eso él vivió con cielos abiertos, porque nunca opuso resistencia al llamado, y de cuidar ovejas pasó a gobernar y a estar en el palacio. Sirvió para lo que nació. Primero, es el llamado, y hacer una vivencia diaria en tu caminar hace que los cielos estén abiertos y estén a tu favor. No verás los cielos abiertos por completo si primero no aceptas el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Con él no se puede jugar, ni con él uno puede ser intermitente, ni con él uno puede ponerle condiciones. Los 3 personajes, y nos va a seguir seguro hablando de todo esto. ¿En qué plan estamos nosotros? ¿En qué sitio estamos parados del reino de los cielos? ¿O cómo está establecido el reino de los cielos en nosotros? Repito, primero es el llamado, y hacerlo una vivencia diaria en tu caminar hace que los cielos estén a tu favor. No verás los cielos abiertos por completo si primero no aceptas el llamado de Dios. No es por lo que servimos, es por lo que nosotros estamos diseñados a hacer. Cambia esta manera de pensar y veremos seguros cielos abiertos aún en cosas que ni siquiera hemos recibido. 3 puntos pero cruciales. Reflexión. ¿Tú caminas bajo el propósito de Dios o bajo tu deseo? Pregúntate eso. Pregunta. Segundo, ¿eres testigo de tu llamado y cómo lo sabes? Tercero, ¿sabes muy bien, según tu experiencia al caminar con el Señor, que está bajo cielos abiertos? ¿Sabes muy bien, según tu experiencia al caminar con el Señor, que estás bajo cielos abiertos? 3 preguntas que nos dejan, hermanos, de mucha reflexión en nuestra vida. Por el Señor las cosas son en serio, no en serie. Es en serio, o sea, serio porque hay en mí algo que yo no puedo detener. Y no puedo vivir toda la vida del timbo al tambo y del tambo al timbo. Y no encuentro respuesta, porque algo tiene que estar sucediendo en tu caminar diario. O no estás en el llamado, no lo has aceptado, o en el propósito, o en el diseño. Llamado a insertarse en Cristo, en la obra redentora de Él. Propósito, hacer la verdad revelada a tu vida y vivir bajo esa palabra, esa revelación para que los cielos estén abiertos. Y diseño es cambiar esos pensamientos acostumbrados, religiosos, costumbres antiguas, dice el Señor. Cambia esa manera de estar pensando todavía para que yo pueda revelar qué es lo que quiero contigo y así permanecer en cielos abiertos. Y el tercero nos da un ejemplo maravilloso de David. Cómo ese hombre vivió bajo cielos abiertos, aceptó el llamado, no puso disculpas, de una vez arrancó, aceptó lo que había trabajado natural y lo ascendió a lo sobrenatural. A veces tenemos tantos errores, hermanos, y solo pedimos, pero ¿por qué muchas cosas no se darán? Pregúntate y pregúntale al Señor. Padre, muchas gracias por esta mañana tan preciosa, tan maravillosa. Realmente eres maravilloso cuando tu Espíritu Divino revela, Señor, el propósito, revela el llamado y revela el diseño.
Y cómo podemos caminar cuando nos decidimos por ti de estar bajo cielos abiertos, en medio de lo que tengamos que vivir. Porque tú lo dices, Señor, que vamos a tener aflicción y prueba, pero tú ya las venciste. También nos dice que el camino es estrecho y la puerta angosta, que muy pocos entran a él. Pero lo único que nos hace entrar, lo único cuando abres la puerta, si nos decidimos para caminar contigo, eres tú mismo, es tu Santo Espíritu. Aquí no hay nada más que decisión absoluta y total por ti, Señor. Poniendo la mano en el arado, pero sin mirar hacia atrás, porque es más importante lo de atrás que el llamado que tú me estás haciendo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y que esta palabra pueda ser escuchada, Señor, al norte, al sur, al oriente, al occidente de la tierra. Y que muchos, Señor, puedan recibir el mensaje de salvación y puedan en ese momento arrepentirse de todo pecado y poder aceptar tu llamado, poder aceptar el propósito y el diseño con el cual tú creaste a toda la humanidad, Padre de los cielos. Y el privilegio es de haber aceptado tu llamado, Señor. Muchos son los llamados, pero muy pocos se han dejado llamar. Oh Dios de los cielos, gracias, gracias en esta mañana, gracias por abrirnos, Señor, el entendimiento y poder aceptar la revelación de tu palabra, ser fieles en lo poco que nos has dado y así, Señor, nos pondrás en lo mucho. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, por tu adorada y gloriosa palabra, este tiempo, este latido del corazón, porque aún tengo vida y es una vida que cada día, Señor, tú quieres engrandecer tu presencia en mi vida, Señor. Padre, bendito seas en el nombre de tu Hijo y en el poder santo y sacro del Maestro Divino, el Espíritu Santo, para que cada día tu propósito se haga realidad en nuestras vidas y podamos vivir bajo cielos abiertos y que la boca, Señor, se nos llene de hablar de ti. Bendito seas por siempre, amén y amén. Bendecida mañana, bendecido tiempo y bendecido propósito y llamado y diseño que lo podamos entender bajo la revelación de su Espíritu, porque nos decidimos por él. Bendiciones y les deseo cielos abiertos sobre sus vidas. Nos veremos próximamente si Dios lo permite. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.